Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a encantar a muchísimos de ustedes, especialmente a los seguidores de las telenovelas turcas. Vamos a sumergirnos en el mundo del romance y la química que cautivó a millones, y hoy, con el título que les hemos traído, Amor a primera vista confirmado entre Serkan Ayolu y Özge Gürel, vamos a desgranar todo lo que hay detrás de esta increíble conexión. ¿Alguna vez han sentido esa chispa instantánea, ese momento en el que dos personas parecen destinadas a encontrarse? Pues prepárense porque vamos a hablar precisamente de eso, de cómo una relación que nació en la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en una de las más queridas y comentadas. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para estar siempre al día. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de la televisión turca, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Estos dos talentosos actores no solo nos regalaron interpretaciones memorables en la pantalla, sino que también nos demostraron que la química que vimos entre sus personajes no era solo actuación. El título de hoy lo dice todo, Amor a primera vista confirmado. Y vamos a ir desglosando poco a poco cómo se forjó esta historia, qué señales nos dieron, y por qué su relación se convirtió en un referente para muchos. Muchos de ustedes seguramente los conocieron gracias a Kiraz Mevsimi, o como la conocemos en muchos lugares, Temporada de Cerezos. En esta serie, Serkan interpretó a Ayaz Dincer y Özge a Oykuakar. Desde el primer momento en que estos personajes se cruzaron, se sintió una conexión especial, una energía que iba más allá de los guiones. La forma en que se miraban, la dulzura en sus diálogos, la naturalidad con la que interactuaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o una relación profesional entre Serkan y Özge. Recuerdo perfectamente la expectación que generó la serie. El público se enamoró de la historia de amor entre Ayaz y Oyku, de sus altibajos, de sus momentos tiernos y de las situaciones cómicas que vivían. Y gran parte de esa magia se debía a la química innegable entre Serkan y Özge. No era solo que se vieran bien juntos, sino que realmente parecían disfrutar de la compañía del otro, y eso se transmitía directamente a la pantalla. Los gestos sutiles, las sonrisas espontáneas, las miradas que lo decían todo, todo contribuía a crear esa ilusión de que lo que estábamos viendo era real. Y en muchos casos, esa ilusión se convierte en realidad, ¿verdad? Con el paso del tiempo y a medida que la serie ganaba popularidad, los rumores sobre una posible relación entre Serkan y Özge empezaron a circular. Los fans, que ya se habían encariñado profundamente con la pareja en pantalla, anhelaban que esa historia de amor continuara fuera de los sets de grabación. Y la verdad es que había indicios por todas partes. Empezaron a verse juntos fuera del trabajo compartiendo momentos en redes sociales, y las entrevistas dejaban entrever una relación muy cercana y especial. Serkan en varias ocasiones ha descrito a Özge como una persona muy importante en su vida, destacando su inteligencia, su talento y su buen corazón. Y Özge por su parte siempre ha hablado de Serkan con admiración y cariño, resaltando su apoyo y su forma de ser tan especial. Lo fascinante de su historia es cómo, a pesar de mantener un perfil relativamente bajo al principio, su relación se fue haciendo pública de forma natural y orgánica. No hubo grandes anuncios o escándalos, sino más bien la confirmación a través de pequeñas pistas que los fans más atentos sabían interpretar. Por ejemplo, las fotos juntos en eventos sociales, los viajes que compartían, o simplemente el hecho de que sus agendas parecieran coincidir con demasiada frecuencia para ser una casualidad. Y es que cuando dos personas se quieren de verdad, es difícil ocultarlo por mucho tiempo, y tampoco hay por qué hacerlo. El amor a primera vista es un concepto que siempre ha fascinado a la gente, y aunque algunos creen en él y otros son más escépticos, en el caso de Serkan y Özge, parece que hubo algo de eso. No significa necesariamente que se enamoraran perdidamente en el primer segundo que se vieron, pero sí que hubo una conexión instantánea, una atracción mutua que sentó las bases para algo más profundo. El hecho de que se conocieran trabajando en un proyecto tan intenso como una serie de televisión, donde pasan muchas horas juntos y se crea un vínculo muy fuerte, sin duda facilitó que esa química en pantalla se transformara en algo real. Recordemos también que no es la primera vez que vemos parejas que surgen de la actuación. La industria del cine y la televisión está llena de historias de amor que nacieron en él. Set actores que comparten escenas íntimas, que pasan largas horas juntos creando personajes y universos, y que terminan encontrando el amor en la persona con la que trabajan.
Y la verdad es que hay algo muy romántico en ello, ¿no creen? Es como si el destino los hubiera unido para contar una historia, no solo en la ficción, sino también en sus propias vidas. Y Serkan y Ozge son un ejemplo perfecto de cómo la magia de la pantalla puede, y a veces lo hace, extenderse a la vida real. Su relación se convirtió en un referente para muchos jóvenes que veían en ellos la personificación de un amor sincero y duradero. La forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, el respeto que se demuestran, y la complicidad que transmiten en cada aparición pública, son señales de una relación sólida y madura. Hubo un momento, por ejemplo, en el que Serkan hizo un comentario muy bonito sobre Ozge en una entrevista, diciendo que ella era la luz de su vida y que se sentía muy afortunado de tenerla a su lado. Y Ozge a su vez ha descrito a Serkan como su roca, su apoyo incondicional en los momentos difíciles. Estas declaraciones, sumadas a las miradas cómplices y los gestos de cariño, solo confirmaban lo que muchos sospechábamos, que su amor era auténtico y profundo. El hecho de que su relación haya superado los altibajos típicos de cualquier pareja, y que se mantenga fuerte y visible a lo largo del tiempo, es motivo de celebración. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen efímeras, ver a Serkan y Ozge construir un futuro juntos, y hacerlo de una manera tan hermosa y sincera, es inspirador. Han demostrado que el amor verdadero existe y que a veces nace donde menos lo esperamos, o en este caso, justo frente a nosotros en la pantalla. El título de hoy, Amor a primera vista confirmado, no es una exageración. Es el reflejo de una conexión que capturó la atención y el corazón de millones de personas. Desde el primer capítulo de Kiraz Mepsimi hasta hoy, su historia ha sido un viaje fascinante. Han pasado de ser compañeros de escena a ser compañeros de vida, y eso, amigos, es algo realmente especial. Y ahora, llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gurel. Hemos visto cómo la química en pantalla se convirtió en una relación real, cómo las miradas y los gestos se transformaron en amor y complicidad. Hemos desgranado los indicios, las declaraciones y la naturalidad con la que han compartido su historia con nosotros. Lo que comenzó como una chispa en temporada de cerezos, se ha consolidado en un amor que ha inspirado a muchos. Su relación es un claro ejemplo de que a veces, las historias que nos roban el corazón en la ficción, pueden tener un eco poderoso en la vida real, demostrando que el amor verdadero no entiende de guiones, sino de conexiones genuinas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar y analizar la increíble conexión entre Serkan y Ozge. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las relaciones que surgen en el set de rodaje, y si creen en el amor a primera vista. Dejen sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta hermosa historia, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.